Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Imagino que con algo de bronca, después de la reciente derrota de Atlético frente a Güemes 2-1 en el nuevo Monumental después de 582 días. Atlético vuelve a perder como local casi un año y 7 meses, recordando aquella derrota muy atrás en el tiempo, el 30 de agosto del 2024 contra Chaco Forever por 1-0. Atlético había sostenido una fortaleza en su localía, había hecho de nuevo Monumental un estadio muy pero muy difícil para los rivales, y en esta noche de domingo vuelve a perder con Güemes en un partido raro por un montón de factores, pero en definitiva la derrota le queda bien al marcador y al resultado final si hacemos un análisis pormenorizado del partido, más allá del ping-pong y más allá de alguna que otra situación de riesgo. La conferencia de prensa de Iván Juárez acredita de alguna manera esta victoria de Güemes, pero no tanto por virtud del equipo santiagueño, sino más por errores propios del conjunto de Iván Juárez o por desatenciones de la crema. No va a ser muy prolijo este análisis que voy a hacer o esta reacción, así que ya anticipadamente estoy pidiendo disculpas, pero quiero repasar algunas situaciones de partido y también desmenuzar lo que fueron estos 90 y pico de minutos que se jugaron en el nuevo Monumental, porque Atlético venía con mejor cara que Güemes, más allá de que Güemes había levantado un poco su nivel futbolístico, pero el partido fue raro primero por la formación de Atlético, con Bergia en el arco, por ahí bien Bergia, la defensa con Flores, Gabriel Fernández, Ramos y Guatier, y acá empieza el tema. Obando, Capurro, Soloa y Nouet, Albertengo y Leinecker. Afuera Cainelli por lesión respecto a lo que fue el partido con Defensores de Belgrano, afuera Ponce por expulsión, y en el banco Solveira y Martiniano Moreno. ¿Y qué empieza a pasar en este primer tiempo que Atlético juega contra Güemes? En los primeros minutos al equipo se lo ve algo perdido, se lo ve inconexo con la pelota, errático, y Güemes intenta pararse bien en la cancha, sin arriesgar demasiado y pensando más en el arco propio. Y por eso creo que Atlético tuvo, antes de los 20 minutos del primer tiempo, un poco más de presencia a lo largo y a lo ancho del partido, sin ser un equipo que le genere peligro a Güemes y sin ser ese equipo que tenía esa intensidad que lo caracteriza a Atlético, por lo menos en estos partidos que ha jugado en la Primera Nacional, de apretar, de ir a buscar, por ahí porque no estaba Martiniano Moreno desde el inicio. La vuelta de Albertengo generaba algo de expectativa para que el equipo volviera a tener un poco de mejor juego asociado y pelota en el suelo. Sin embargo, lanzaba mucho y lo buscaban por arriba, o por lo menos con pelotazos largos. Quizá para que Leinecker bajara la pelota para Lucas, pero no terminaba de dar resultado. Es cierto que había llovido mucho y llovía también, que la cancha estaba pesada, pique rápido, era difícil. Y la primera situación del gol de riesgo la tiene Atlético con Albertengo, que llega al fondo, que toca atrás, que si la pelota pasaba limpia para Nouet, creo que era el primero de Atlético, pero Leinecker la pellizca porque en el intento de querer rematar, estira su pierna derecha y la desvía en ese recorrido en el que pase de Albertengo probablemente iba a encontrar mejor a Nouet que a Leinecker. Nouet no le puede pegar y Atlético pierde esa chance. Pero fíjense que no estamos contando grandes situaciones de gol. Sin embargo, a los 19 minutos, Bergia tiene un mano a mano con Sánchez Sotelo. O mejor dicho, Güemes ya empieza a encender las alarmas en el fondo de la crema y en ese mano a mano gana Bergia. Sale rápido, lo atora bien a Sánchez Sotelo y el
disparo del delantero de Güemes, se va al córner. En la jugada siguiente, en ese córner, gana Vanegas, el 2 de Güemes de cabeza, de pique al suelo en su cabezazo, lo tenía Sánchez Sotelo para convertir, no llega, y Bergia otra vez, de gran salvada, de gran atajada y gran respuesta, marca un poco también su gran presente en el equipo de Iván Juárez. Acá es donde Güemes empieza a torcer la historia y ya se empieza a adueñar del partido. Todo en este primer tiempo. A los 28, un oasis podemos decir, porque el centro de Capurro lo encuentra bien a Lineker, que cabecea y la pone contra un palo, pero estaba en offside. Era el gol de la Crema, pero bien anulado porque estaba un paso adelante de la última línea de Lineker para convertir de cabeza. El gol no valía. Y después a los 39, ya sobre el final del primer tiempo, Ramos, de cabeza, lo hace trabajar a Finocchieto, un Finocchieto, el arquero de Güemes, que no había tenido mucha participación a lo largo del primer tiempo. Es la primera tajada del arquero de Güemes como para decir, bueno, a ver cómo responde el arquero de Güemes en esa salvada tras el cabezazo de Ramos, que desvía por arriba del travesaño. Allí aparece Finocchieto. Pero Güemes seguía siendo mejor. Y tal es así que a los 46, cuando ya se terminaba el primer tiempo, había dado 1 minuto de adición Villone Carpio, que para mi gusto no dirigió bien, cargó de amarillas Atlético y a Güemes le ha perdonado varias, y empezó a molestar a los jugadores de Güemes después de que Atlético ya tuviera 3 o 4 amarillas. En esa jugada del final fatídica donde Atlético recupera la mitad de la cancha, quiere entregar, pierde la pelota y en la contra Güemes encuentra con Sánchez Sotelo una definición cruzada que esta vez Bergia no pudo salvar para que Atlético siguiera con vida al término del primer tiempo, y Güemes marca su primer gol del partido y el primer gol del encuentro justamente para irse al descanso 1-0 a favor, 1-0 arriba en el marcador. Hasta ese momento, al término de los primeros 45 minutos, estaba bien la derrota de Atlético parcial, porque Güemes había sido mejor que Atlético. Atlético era un equipo inconexo, era un equipo errático, era un equipo que no podía combinar 2 o 3 pases seguidos, Obando por un lado, Nouet por el otro, no había conexión, Soloa y Capurro querían manejar la pelota, pero terminaban teniendo más pérdidas que aciertos. Lineker que empujaba, pero no terminaba de conectar con Albertengo no tenía peso en el juego, y la defensa de Atlético con Guatier, que sigue teniendo problemas en el retroceso y en la marca, encontraba Atlético en Guatier un jugador quizá el más peligroso para la Crema en ese primer tiempo con sus llegadas con profundidad. Pero la última línea no terminaba de hacer buen pie. Y entonces en el segundo tiempo Iván Juárez mueve el banco y mete 2 cambios. Ingresa Martiniano Moreno e ingresa Marcos Fernández. Se van Capurro y Nouet. En la primera jugada del partido, del segundo tiempo, mejor dicho, que tiene Atlético a favor, escapa Albertengo, asiste casi en posición de enganche a Lineker. Lineker, el toque justo en el momento indicado para desairar al último defensa de Güemes, y Martiniano Moreno queda mano a mano con Finocchieto, define y marca el empate parcial del partido. Y ese comenzó a ser otro Atlético. Un Atlético que ya conocemos mejor y del cual estamos más familiarizados. Con más intensidad, con un Martiniano Moreno que iba por derecha, que iba por izquierda, que obligaba, acompañado de Lineker, y un Albertengo más tirado como media punta, casi como enganche, pudiendo recibir mejor la pelota sin tanta marca de los centrales de Güemes, y con la categoría que lo caracteriza para poder asistir a sus compañeros, en este caso a Lineker y a Moreno. Marcos Fernández también colaborando en la mitad de la cancha con su buen juego, y Atlético empezó a hacer más que Güemes. Un Güemes que se empezó a quedar, que el empate lo enfrió, fue un mazazo que recibió en el inicio del segundo tiempo y le costó reaccionar.
En ese sentido Atlético empezó a tener situaciones de gol. Por ejemplo, otra jugada donde Albertengo termina asistiendo a Martiniano, le queda larga, traba, gana en el área y cuando define y la pelota se iba a meter adentro del arco, la sacan sobre la raya. Tuvo un par más Atlético, un remate de Martiniano desde afuera del área y alguna que otra jugada más y Güemes se estaba quedando y era un buen momento para Atlético, pero Atlético no pudo aprovechar ese buen momento. Juárez continuó moviendo el banco, más allá de que el técnico de Güemes hacía lo propio. Ingresó Proti por Lineker, extenuado, acalambrado, que después tuvo alguna que otra situación en un centro fuerte de Flores, ninguno de los dos pudo convertir. Atlético ahí yo creo que ya merecía el segundo gol, pero no lo marcó. No pudo convertir. No llegó a dar el paso necesario para pasar a ganar el partido. Y en el fútbol hay estos mini partidos de los que habla Iván Juárez. Es un deporte de momentos donde cuando vos estás en la buena tenés que aprovechar. Porque si no, esto es una rueda, se da vuelta y quizás el rival es el que tiene la chance. Y así pasó. Después de meter algunos cambios, el técnico de Güemes, Juan Vita, lo puso a Milivia, que no pesó en el partido, lo puso a Pugliese, que tampoco pesó demasiado. Ingresó Quirós, y él sí le dio un poco de juego a Güemes, que era lo que le faltaba, y entró Vergés. Y Vergés es aquí el hombre que termina de definir el partido después de un tiro de esquina para Güemes, casi sobre el final del partido a los 37. La peina Sala en el primer palo, un Sala que Iván Juárez mencionó muchísimo en su conferencia de prensa, porque creo que dio a entender que lo tenían visto, que había advertido a sus dirigidos de que Sala era un jugador que se movía para los costados, que podía hacer lo que en definitiva terminó siendo en el partido, y da la sensación de que los jugadores no es que no entendieron el mensaje, pero no estuvieron al 100% de concentración como sí estuvieron en otros partidos. El tiro de esquina va al primer palo, la peinan al segundo, entran dos jugadores de Güemes sin marca, uno es Vergés y la mete adentro del arco. Dos goles que recibe Atlético por dos desatenciones del propio equipo de la Crema, que terminan siendo virtud del rival porque las aprovechó y las concretó, pero que Atlético reciba dos goles en su propio estadio no pasaba a menudo y de hecho en este torneo no sucedió, y por eso Güemes termina quedándose con un partido que yo empecé diciendo en este análisis y reacción que era raro porque el primer tiempo fue malo el de Atlético. Es más, creo que en el campeonato habrá sido el peor primer tiempo como local de Atlético, porque también recuerdo el segundo tiempo contra Deportivo Maipú, pero bueno, tras la expulsión de Capurro y en Mendoza, había otros condimentos en ese partido para hacer que el segundo tiempo de la Crema no fuera bueno. Pero en este partido con Güemes como local, este primer tiempo que jugó Atlético, desdibujado, sin ideas, desabrido, desconocido diría yo. En el segundo, a partir de la mano del técnico, cambió, pero le faltó esa suerte por ahí. Puede ser cuando estaba en sintonía como para marcar el segundo gol. No tuvo la justeza, no tuvo la precisión, no tuvo la confianza o no tuvo la suerte. Vaya a saber uno que no tuvo, pero Güemes tuvo, por ejemplo, aquello que quizás Atlético ha tenido en otros partidos, que por ahí no llegó demasiado en el segundo tiempo, pero marcó el gol que necesitaba para ganar el partido. Aprovechando un error de Atlético, una desatención rara, pero si empezamos a repasar los cambios que tuvo el equipo y entendemos que la defensa con Flores, sin Solveira y con Gabriel Fernández, sin Ponce, pudo haber sido por ahí. Allí podríamos encontrar también alguna justificación o algún argumento o alguna razón por la cual Atlético no fue ese equipo sólido que fue a lo largo del campeonato, por lo menos en lo que venía demostrando. En la conferencia de prensa Iván Juárez dice que el primer tiempo no fue bueno, destaca que los dos goles de Güemes fueron errores de Atlético, mucha autocrítica por parte del técnico de la Crema, y yo creo que está bien,
porque todos vimos lo mismo. Habló de un equipo errático, errático sobre todo en la toma de decisiones, en no entender el partido. Habló mucho de Sala, que el equipo no lo pudo tomar, no lo pudo marcar bien. Volvió a hacer hincapié en los goles de Güemes y en los dos errores que cometió el equipo, casi como errores groseros. Habló de que al equipo le faltó peso ofensivo, desdoblamiento por los costados, por adentro, y que no tuvo suerte para empatarlo. Bueno, mucha autocrítica por parte del cuerpo técnico y principalmente por Iván Juárez. Creo que el equipo no jugó bien en el primer tiempo, de hecho creo que fue el peor primer tiempo a lo largo del campeonato como local. En el segundo creo que pudo haberlo dado vuelta porque empezó bien con ese gol de Martiniano Moreno en el inicio del complemento, pero le faltó un poco más para poder llevarse puesto un Güemes que con inteligencia y con algo de suerte o efectividad terminó llevándose un partido que lo complica Atlético de alguna manera, porque ahora tiene que ir a enfrentar a Tristán Suárez, el puntero del grupo, con una derrota como local a cuestas después de 582 días, después de ese 30 de agosto del 2024 contra Chaco Forever. Miren cuánto tiempo pasó, en algún momento iba a pasar, pero yo no sé si era el mejor momento para que pasara. Otros dirán que sí, que convenía que pasara ahora en el inicio del campeonato y no más adelante. En algún momento iba a suceder. En definitiva, como conclusión, creo que sirve para que el equipo ponga las barbas en remojo, para entender que necesita a veces dar un poco más, que los errores se pagan caro y que la concentración es fundamental para este equipo. La concentración y la intensidad han sido un sello distintivo de este Atlético 2026 de Iván Juárez, y de no seguir manteniendo al menos esas dos características, es probable que pierda más partidos de los que gane. Si vuelve a las fuentes y vuelve a ser un equipo concentrado y con intensidad, los delanteros están en sintonía. Martiniano ha convertido de nuevo, quizá falta que convierta Leinecker y Albertengo, pero si el equipo vuelve a jugar con esa intensidad y esa concentración, es mucho más probable que estos jugadores vuelvan a convertir a que no lo hagan. Habrá que aprender de los errores y habrá que mejorar, como dijo Iván Juárez. Fue derrota en el Nuevo Monumental, ganó Güemes 2-1 después de tantísimo tiempo en Rafaela, ha perdido la crema y será cuestión de acomodar de vuelta al equipo para hacer lo mejor posible para el próximo partido frente a Tristán Suárez. Un partido durísimo, pero Güemes ya demostró que todos serán muy complicados.